¿Cómo, profe? ¿Qué valor te dio Ah, para la ecuación de ayer? me dio y La es igual ecuación, a... ¿no? espérame, déjame escribir la ecuación. X al cuadrado, y' menos 2y igual a 0. Ahora, si te escucho, y es igual a ¿qué? A C1, X a la menos 1, más C2, X a la cuarta. La- ¿Cómo, profe? Profe, no la escucho. El otro valor, ¿cómo es? Wilber, es que ya no lo escuché. Más C2, X a la cuarta potencia. ¿Y de dónde sacaste cuarta potencia? Eh, eso fue lo que... Ah, no, profe, era al cuadrado. Es el cuadrado, profe, al cuadrado. Al cuadrado. Sí, está correcto. Bueno, como ustedes no entraron a la clase de ayer, voy a explicar rapidito este problema. Esa respuesta que me acaba de dar Wilber está correcta. El problema está muy sencillo. El método se llama ecuación de Cauchy-Euler. Vamos a ponerle aquí Cauchy-Euler. Lo que se tiene que hacer primero es trabajar para una solución en donde tenemos y igual a x elevado a un exponente m. Tenemos que calcular las derivadas que me diga la ecuación. Por ejemplo, aquí me dice que necesito segunda derivada. Entonces, calculamos la primera derivada y sería m por x a la m menos 1. Calculamos su segunda derivada y es igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ya tenemos ahí la segunda derivada, que es la que necesito en la ecuación para poderla sustituir. Entonces, como ya tengo ese dato, ya hago la sustitución de mi ecuación, que es x cuadrada y' menos 2y igual a 0. Tenemos x al cuadrado por lo que vale y', que sería m por m menos 1, multiplica a x a la m menos 2. Luego dice menos 2 veces el valor de y, pero y vale x elevado a la m. Ahora lo que se hace es agrupar todos los términos y el exponente puede ser 2, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 4. Al elevarla a cualquier exponente la dejamos representada como uno solo, que es x a la... Vamos a sacar el factor común. Entonces al primer término, si le quito las x, solo me queda m por m menos 1. Y el segundo término, si le quito esa x a la m, me queda menos 2. Entonces, hacemos la multiplicación que está dentro del corchete, en los paréntesis, nos va a quedar que es x a la m, que se multiplica por encontrar m1 y m2.
como uno. Entonces sería 6 menos 2 y más 1. Por lo tanto, M1 es menos 1 y M2 sería 2. Ya tengo los valores para la M, entonces nada más lo único que hace falta es representar la solución, y como aquí tengo raíces distintas, la solución para este tipo de problemas se presenta como C1 x y elevado a estos exponentes, sería a la menos 1, más C2x elevado al cuadrado. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. No sé si tengas alguna duda, Ángel. Ángel, ¿alguna duda? Sí, profe, todavía no llega a la expresión de la respuesta de Wilber. Ok. Pues de Wilber es lo que está en color morado. Y lo que acabamos de resolver es lo que está en color azul. Mm. Oh, ya lo entendí. Sí. Bueno, entonces con eso terminaríamos Cauchy y Euler y ya terminamos prácticamente la unidad 3. La unidad 4 es en la de aplicaciones. Entonces, para ver un problema de aplicación, vamos a resolver el siguiente problema. Dice así. Déjenme poner aquí aplicaciones. Este es, al igual que lo que vimos en la unidad, va diferentes aplicaciones, ya bien sea en física, en economía, en química, o sea, en diferentes áreas. Vamos a resolver ahorita un problema de este mercado, lo que sería economía. Dice, tenemos un mercado, escuchen el problema nada más, en el que la demanda y la oferta están influenciadas por los precios corrientes y las tendencias de esos precios, que se manifiestan no solo cuando esos precios aumentan o disminuyen, sino cuando conocemos cómo aumentan o disminuyen en unos determinados tiempos. Asumimos que, aquí voy a poner los datos, voy a poner ejemplo 1. Asumimos que la demanda, no, que la oferta, perdón, de un bien es oferta. Aquí el problema nos los da como la letra S y dice que es igual a la siguiente ecuación: menos 5 más 10p menos 3p prima más 6p biprima. Y la demanda está dada con la siguiente ecuación. Tenemos demanda que la van a poner con la letra D y es 1 menos 5p menos 11p prima más 5p biprima. La pregunta aquí es calcular la trayectoria temporal del precio y el precio de equilibrio.
Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuando estén en equilibrio. Para que estén en equilibrio, necesitamos que S sea igual a D. Entonces, ¿qué voy a hacer para buscar esa igualdad? Igualar las dos ecuaciones. Y con la ecuación resultante es con la que voy a trabajar. Entonces voy a obtener que sería menos 5 más 10p menos 3p' más 6p bi'prima. Aquí es igual a 1 menos 5p menos 11p' más 5p bi'prima. Ya igualé las dos ecuaciones, ahora voy a simplificar dejando todas las derivadas con la variable del lado izquierdo y del lado derecho solo voy a dejar las constantes. Entonces simplificamos y tendríamos, para ordenarlos de mayor a menor de acuerdo a las derivadas, tendríamos la segunda derivada menos 5, me va a dar solo TP. Y por último tenemos 1 positivo y este 5 que está restando va a pasar al otro lado, 6. Entonces aquí ya encontré una ecuación de segundo, una ecuación homogénea. Entonces ya vamos a resolverla como el primer caso. ¿Qué es lo que hacemos? No sé si se acuerdan. En el primer caso teníamos que es del tipo de los coeficientes indeterminados. Cambiamos los valores mismo. Trabajamos con el lado izquierdo de la igualdad y con lo mismo que estábamos trabajando, como sería m al cuadrado más 8m más 15. ¿Cuánto vale m1 y cuánto vale m2? Menos 5 y menos 3. Menos 5 y menos 3. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí. Mm, creo que es más 5. No sé, profe. Creo que sí. Creo que son signos iguales. Y el segundo paso es el Es segundo. m, el signo del primero es más por más, me da más. Un par de números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 8. Entonces tengo el 5 y el 3. Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto es m igual a menos 5 y m igual a menos 3, que son los valores
dio su compañero. Bueno, continuando, llegamos a la solución, que recuerden que era la parte complementaria. Entonces le vamos a poner P de C. Vamos a tener como solución que es C1 Euler a la menos 3x más C2 Euler a la menos 5x. ¿Qué hacíamos ahora? Como ya trabajamos con el lado izquierdo, ahora vamos con el lado derecho. Pero el lado derecho es una ecuación, se podría decir una solución particular, variable. Entonces, vamos a escribir como y igual a, o sea, a una constante. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Calcular las derivadas que me indica acá, de acuerdo a este valor que acabamos de encontrar. Pero como es una constante, su primera derivada va a ser 0 y su segunda derivada también va a ser 0. Entonces, a la hora que hagamos la sustitución en esta ecuación, que es, voy a escribirlo, P' más 8P' más 15P igual a 6. Más, ¿qué estoy haciendo aquí? Más 15P. A la hora que hagamos la sustitución y cambiemos las derivadas y la letra Y por la P, me va a quedar como segunda derivada es 0. Sería 0. Más 8 por lo que vale P', en este caso es Y', pues también sería 0. Más 15 y P lo estamos cambiando por Y, que es igual a A. Entonces solamente me va a quedar 15A igual a 6. Por lo tanto, a ver, Ángel, si vamos bien hasta ahí o hay alguna duda. Todo bien, profe. Se me trabó el internet, profe. Sí, de hecho también se traba, profe, pero es entendido. Profe, yo sí tengo una duda. Cuando le dio André, M menos 5 y M menos 3, por qué si en la ley dice que si son signos iguales, en la primera se pone más y en la segunda se pone el signo del segundo término? O sea, más. ajá. Porque Porque tienes que cada uno de estos factores tienes que igualarlo a 0. O sea, m más 5 igual a 0. Y de ahí despejas m. M es igual a menos 5. Y el otro haces lo mismo. M más 3 igual a 0. Por lo tanto, m es menos 3. Oh, ya entendí. Entonces quedamos en que el valor de A son 6/15. Por lo tanto, la solución particular, ya encontré la complementaria, la solución particular sería nada más 6/15. Si juntamos las dos soluciones, porque acuérdense que la solución general sería P es igual a P de C más P de P, que es la solución complementaria más la solución particular. Entonces hacemos la suma de estas dos soluciones y tenemos que es C1 Euler a la menos 3x más C2 por Euler a la menos 5x
más la solución particular que es 6/15. Hasta ahí, no sé si tengan ustedes alguna duda. No, profe, todo bien. Ahí ya estaríamos encontrando la ecuación que nos pide nuestro problema. Ya encontramos la solución general. No sé si se entendió o tengan dudas. No, profe. Ángel, ¿usted no tiene dudas? Ah, profe, el Axel dice que si lo puede aceptar. Ya aparece aquí. A ver. Dijo que sí. No, no lo tengo aquí. No. Pero dile que sí lo acepto. Que se conecte y ahorita. Sí, profe. Bueno, entonces creo que no hay dudas. Voy a poner otro ejemplo. Voy a ir poniendo aquí el enunciado para que se entienda un poco mejor. Este sería una aplicación de física. Dice, una masa que pesa 2 libras estira un resorte de 6 pulgadas. Estira, se llama masa resorte, creo el tema. Estira, ahora sí ya entró Axel. A ver, permítanme. Estira un Ya regresó. resorte, que ya te vimos, de 6 Se fue la luz 2 veces. pulgadas. Ajá. En un tiempo igual a 0. La masa se libera de un punto situado a 8 pulgadas. Por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 4/3 es 4/3 pies sobre segundo. La pregunta es, determina la ecuación de movimiento libre. Determina la ecuación de movimiento libre. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es encontrar los datos que me está dando nuestro problema. Como me están dando unidades de medida también, tengo que checar que todas las unidades de medida estén en el mismo sistema. ¿Sale? Entonces, nuestro problema ya está ahí y los datos van a ser los siguientes. Como datos dice que una masa pesa 2 libras, entonces tenemos su peso, que se escribe con la letra W, y son 2 libras. Dice, estira un resorte de 6 pulgadas. Aquí lo que estira el resorte se representa con la letra S, y como está en pulgadas, tenemos que cambiarla a pies. Entonces, a la hora de hacer la conversión de 6 pulgadas a pies, nos da que es igual a 1/2. Después nos dice
En un tiempo igual a 0, la masa se libera de un punto situado a 8 pulgadas. O sea que su desplazamiento para x igual a 0 es 8 pulgadas, que también vamos a cambiar a pies. 8 pulgadas equivale a 2/3 de pies por debajo de la posición de equilibrio, con una velocidad ascendente de 4/3. Como me están dando una velocidad ascendente, la velocidad, recuerden que se puede calcular con la primera derivada, entonces la voy a representar como x' de 0 es igual a, me dice, 4/3. Pero como es una velocidad ascendente, va a ser negativa, que es pies sobre segundos. Ahí tengo los datos que me da el problema. Ahora voy a poner aquí la ecuación que vamos a utilizar. Estas ecuaciones, recuerden que ya no nos dan los ejercicios o ya las conocemos porque ya están establecidas. Necesito utilizar la ley de Hooke y voy a utilizar también esta fórmula que es la de masa resorte. Tenemos, voy a poner aquí fórmula, que es igual a m por la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos k, que multiplica a s más x más masa por gravedad. Esa de ahí sería nuestra fórmula a utilizar. Pero antes de empezar con esa fórmula, lo que vamos a hacer es desarrollarla un poquito. Aquí a la hora que hacemos las multiplicaciones, a ver, permítanme, ¿dónde estamos? A la hora de realizar las multiplicaciones, nos queda que la masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado, eso también ya es dato que nos da se puede decir que el libro, porque ya tenemos ahí las fórmulas para ese tipo de ecuaciones. Vamos a realizar la multiplicación que está dentro del paréntesis y me va a dar menos k por s menos kx más masa por gravedad, pero la masa por gravedad y ks, las voy a ordenar. Estos dos términos nos dan 0. Por lo tanto, la ecuación con la que voy a trabajar nada más sería estos cálculos no los tienen que hacer ustedes. Ya están los cálculos, nada más buscan el tipo de problema que vamos a resolver, que es en este caso el de masa resorte, y nos vamos a la fórmula. Entonces, la fórmula con la que yo voy a trabajar sería esta última. Vamos a poner ecuación 1. ¿Sale? Y aquí es donde vamos a hacer la sustitución de los datos que me da nuestro problema. ¿Qué datos son los que me da el problema? Ya conozco el peso, entonces de esa fórmula, para calcular la masa, puedo utilizar mi peso. No sé si ustedes se acuerdan de física, pero la masa es igual al peso sobre la gravedad. Conozco cuánto vale la masa, conozco cuánto vale el peso y sabemos que la gravedad es un dato constante. Entonces sería 2 libras entre qué unidades voy a poner para la gravedad o qué dato voy a utilizar para la gravedad. Recuerden que hay 2 valores dependiendo del tipo de sistema en el que estemos. ¿Cuánto va a valer la gravedad aquí? Supongo que pies sobre segundo al cuadrado. Ajá, pero ¿cuánto es? Ah, en esas unidades, no sé, profe. En el internacional es 9.81. ¿Y las otras unidades? No me acuerdo, profe.
Son 32. 32. 32 cerradito. Entonces, como ya tenemos que es 32, simplemente podemos simplificar aquí la fracción y sería un 16avo. Y la unidad es SLUC. Entonces ya tengo masa que puedo sustituir en la fórmula. Conozco ¿qué otro dato conozco? Conozco el valor de la S. Y con ese valor de la S puedo encontrar el valor de K. Para encontrar el valor de K tengo que aplicar, se llama ley de Hooke. En donde me indica que F es igual a K por S. Conozco cuánto vale F, que son 2 libras. K no la conozco. Y S también lo conozco, que es 1/2. Entonces despejamos y K sería igual a 4 libras, dejándolo ya con sus unidades, sobre pies. Entonces ya conozco todos los datos que voy a sustituir. Conozco el valor de K y conozco el valor de la masa. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Dice que la masa es un 16avo. Entonces tenemos que hacer la sustitución y sería un 16avo de la segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a el valor de K y sería menos 4X. Pero si se acuerdan, ese tipo de ecuaciones que nosotros estábamos resolviendo, no la dejábamos con ninguna constante aquí. La constante que tienen que tener es solamente la unidad. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a toda la ecuación por 16 para que un 16avo lo podamos eliminar. Entonces multiplicamos por 16 y me va a quedar segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a menos 64X. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación y voy a igualarla a 0, de tal forma que me va a quedar que la segunda derivada de X con respecto al tiempo al cuadrado más 64X es igual a 0. O sea, igualé mi ecuación a 0. Dentro de las fórmulas tenemos una fórmula más que sería despejar el valor de la M, que es lo que acabo de hacer ahorita. Al despejar el valor de la M, la fórmula me quedaría todo dividiendo entre M para el lado derecho. Es decir, me queda K entre M. Y esa K entre M vamos a poner que es igual a la letra omega. De tal forma que, voy a poner acá, se divide entre M. La ecuación quedaría segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a K sobre M en negativo por X. Y esta K sobre M es igual a omega al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación queda como segunda derivada de X con respecto, aquí la X iba bajito, segunda derivada de X con respecto al tiempo al cuadrado, pueden ponerla más omega al cuadrado de X igual a 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta parte de color negro también nos las da el libro. Es un movimiento libre no amortiguado. Y lo único que voy a hacer aquí es hacer la sustitución. Yo sé que el dato que está aquí con la X, aquí en equivale a omega al cuadrado. ¿Esto para qué se hace? Para poder encontrar los valores que necesito para C1
y la ecuación. Es decir, que mi ecuación que acabo de obtener aquí, hasta ahí ya terminé de hacer la sustitución de los datos. Ahora voy a hacer uso de la segunda ecuación que tenemos acá, en donde me indica que omega al cuadrado es el término que se encuentra con la x. Por lo tanto, omega al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 64. Si nosotros sacamos raíz a ambos lados de la igualdad, omega sería 8. Para este tipo de ecuaciones, si nosotros la resolviéramos como una ecuación, como en el ejemplo anterior, ¿qué método utilizamos en el ejemplo anterior? ¿Recuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Qué método utilizamos en el ejemplo anterior? ¿Recuerdan o no se acuerdan? Eh, no, no me acuerdo. Utilizamos coeficientes indeterminados. Para este tipo de ecuaciones, si utilizáramos el de coeficientes indeterminados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La ecuación que tenemos aquí como número 2, tendríamos que convertirla a una ecuación algebraica para poder resolverla. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Sería m al cuadrado más omega al cuadrado, y a la hora que nosotros despejemos nos va a dar unos valores indeterminados. Entonces, para este tipo de ecuaciones que yo tengo aquí, su solución va a estar representada como x de t, aquí lo puse al revés, es x de t va a ser C1. Recuerden que cuando tenemos coeficientes cuando tenemos valores que se indeterminan, como va a ser el ejemplo de esta ecuación, se trabaja con el coseno de ese valor por la variable que en este caso es t, más C2 seno de ese mismo ángulo. Esas eran las respuestas para cuando teníamos unos valores o números imaginarios. ¿Qué va a pasar aquí? O sea, si ustedes convirtieran a coeficientes indeterminados, tendríamos m al cuadrado más el valor de 64 igual a 0. M al cuadrado sería igual a menos 64, ¿sí? Entonces tendríamos que sacar una raíz cuadrada negativa. ¿Sí me explico ahí o no? Por eso es que se llega a este resultado que tenemos acá. Nada más que aquí ya sería como un resultado general. Sí, profe. Entonces, como ya tenemos cuánto vale omega, ya podemos hacer la sustitución en la fórmula, que es la solución general, de tal forma que x de t, ¿cuánto va a valer? Va a ser C1 por coseno de lo que vale omega, que son 8t, más C2 seno de 8t. Hasta ahí ya tengo mi ecuación. No sé si tengan alguna duda hasta ese paso antes de que yo continúe. Sí tengo dudas, profe. Dime, Me perdí. ¿en dónde? A partir de la ley de Hooke. ¿En serio? Sí, profe. Es que, eh, o sea, primero un 16avo, pues se multiplicó por el 4 del otro lado. Eso sí, todo Ajá. bien, de ahí se igualó a 0. Sí. Y de ahí se hizo coeficientes indeterminados. Sí y no. Entonces, Aquí mira, esto que puse en color negro es también parte de la fórmula, es otra modificación que se le puede hacer a la fórmula.
esta m que está aquí multiplicando, la pasamos al otro lado de la igualdad dividiendo y me queda segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos k sobre m. Según los estudios que ya se realizaron, estas dos constantes son iguales a omega al cuadrado, o sea, lo podemos cambiar por omega al cuadrado. Podemos utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2, pero como no conocíamos todos los datos, por eso trabajamos primero con la ecuación 1. Al saber ya mi resultado, lo escribo exactamente igual como está en la ecuación 2. Y yo sé que el término que se encuentra con la variable x va a ser el valor de omega. Lo que tenemos aquí, o sea, ya no es necesario resolverlo con coeficientes indeterminados. Sí se puede resolver por ese método, pero ya este tipo de problemas ya están analizados. Es decir, ya tengo una fórmula que sería esta de aquí, el número 2, o la número 1, en la cual se pueden hacer las sustituciones, son las ecuaciones, y yo sé que su respuesta debe ser una respuesta así como está acá. Esa es su solución para ese tipo de ecuaciones. ¿Cómo llegaron a esa solución? Es lo que yo les estaba explicando, que lo calcularon con coeficientes indeterminados. Se puede calcular con coeficientes indeterminados. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Era convertir la ecuación a una ecuación algebraica. La segunda derivada me queda como exponente al cuadrado y sería m al cuadrado más 64, porque no tengo ninguna derivada ahí. Al pasar al otro lado de la igualdad me queda como menos 64 y al sacar raíz cuadrada me queda raíz cuadrada de menos 64, que sería igual a 8i más menos 8i. Entonces, cuando teníamos coeficientes indeterminados, las respuestas para números imaginarios o complejos se daba con seno y seno. Y ahí ya llegamos a la respuesta. Falta hacer la sustitución de los datos que me dan. No sé si ahí ya queda un poco más claro o todavía no. Ya, profe. Sí, 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 sí. Sí, profe. Bueno, entonces, este problema sí me da datos para sustituir, es decir, me da condiciones iniciales. Me dice cómo es su posición y me dice cómo es su velocidad inicial. Entonces, esos datos son los que vamos a sustituir para encontrar el valor de C1 y el valor de C2. Entonces, voy a poner aquí abajito los datos que me dan, que es posición. Voy a ponerle datos iniciales. Sería posición en el tiempo 0 es igual a 2/3 de pies. Y la velocidad, que sería la primera derivada, va a ser igual a menos 4/3. Pies sobre segundos. Entonces, voy a hacer la sustitución primero en x de t, ya que x de t me da la posición. Entonces voy a poner aquí abajo, sustituir esta, vamos a poner número 3. Sustituir x0 en 3. ¿Cómo me queda esa ecuación ahora? Tengo x de t, pero ya no voy a poner x de t, porque ahora el tiempo es un tiempo igual a 0. Voy a poner x de 0. Es igual a C1. Bueno, les voy a escribir mejor la ecuación como es, para que no se confundan. Y luego hacemos la sustitución. Esa es la ecuación original, pero como ya estoy trabajando con x de 0, quiere decir que t ahora se vuelve 0, es el tiempo 0, y tengo C1 coseno de 8. ¿Cuánto vale t? Es tiempo 0.
más C2 seno de 8 por 0. Todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces tendríamos C1 coseno de 0 más C2 seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0 grados? Niños, Cero, ¿cuánto es? ¿no? Sí, es 0. Entonces, al multiplicarlo por C2, también me va a dar 0. Pero el coseno de 0, ¿cuánto me da? Coseno de 0 es diferente y me da la Uno. unidad. Entonces, solamente me queda que X subíndice 0 va a ser igual a C1. Pero yo conozco cuánto vale X subíndice 0. Vale 2/3. Entonces hacemos la sustitución y sería que C1, que es igual a lo que vale X subíndice 0, es 2/3. Ya encontré el valor de C1. ¿Y se entendió qué hice ahí? ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna duda cómo calculé C1? ¿Cómo calculó el 2/3? Eso tengo ¿Cómo duda. calculé el 2/3? No, no lo calculé porque ya es un dato Ah, inicial. pues solo se multiplicó, ¿no? Por el 1 y ya. ¿Sí? Y O ya. sea, hice la sustitución en la ecuación de la posición. Esta es la ecuación de la posición que ya encontramos. Pero para poder quitar las constantes, necesito calcular C1 y cuánto vale C2. ¿Y cómo voy a calcular eso? Con mis datos iniciales. Ya sabemos que en la posición inicial, cuando el tiempo es 0, la distancia es igual a 2/3 de pies. ¿Qué hago? Sustituimos esos valores en la ecuación en el valor del tiempo. Tiempo igual a 0. Y al hacer la multiplicación, el seno de 0 me da 0, pero el coseno de 0 me da 1. Entonces solo me queda C1 igual a 2/3, o a la posición inicial, que es 2/3. No sé si ya queda claro ahí. Sí, profe. Ahora, el otro dato inicial me lo dan para la velocidad. Y sabemos que la velocidad es la primera derivada de la posición. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular esa derivada. Calcular x' de t. Entonces, si mi función es esta que tenemos aquí, C1 coseno de 8t más C2 seno de 8t, ¿cómo quedaría su derivada? X' de t va a ser 8 por C1 y sería negativo. El coseno, su derivada sería el menos seno de 8t más 8c2. La derivada de seno es coseno de 8t. Ya tengo ahí la primera derivada. Entonces, como ya tengo la primera derivada, puedo hacer la sustitución de x'0, que me dice que es igual a menos 4/3 de pies sobre segundos. Sustituimos entonces y sería para t igual a 0, tenemos x' de 0 es igual a menos 8 por C1 por seno de 8 por 0, más 8 por C2 por coseno de 8 por 0. Aquí pasa exactamente lo mismo que en la anterior. A la hora de calcular seno de 0 grados, todo este término se va a cancelar y se va a volver 0. Y solo me va a quedar el coseno de 0 grados, que es la unidad. Entonces tengo que x' de 0 es igual a menos 4/3. Y aquí me queda que es 8 por
C2. ¿Por qué por C2? Porque coseno de 0 me da 1. Entonces solamente me hace falta despejar. C2 va a ser igual a menos 4/3 dividido entre 8. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Me queda menos 4 y 3 por 8 son 24. 4 sobre 24 se puede simplificar. Tienen cuarta. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 24 es 6. Es menos 1/6. Ya tengo el valor de C2 y ya conozco el valor de C1. Por lo tanto, los voy a sustituir aquí en esta ecuación que tenemos acá. Y sería sustituir C1 y C2 en ecuación de posición que le habíamos puesto número 3. Entonces, la ecuación de posición era la siguiente. X de t es igual a C1 por coseno de 8t más C2 seno de 8t. Pero ya sabemos cuánto vale C1, perdón, y cuánto vale C2. Entonces sería C1 es 2/3. Serían 2/3 coseno de 8t más el valor de C2. Bueno, aquí entonces sería menos 1/6 seno de 8t. Y esta sería mi respuesta final. Para cualquier tiempo que me den, yo ya puedo calcularlo utilizando esta fórmula de acá. No sé si tengan alguna duda. Un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? No sé, profe. Muchas cosas. Mira, todo esto que está aquí, vamos a poner en color amarillo. Esta ecuación de aquí y lo que pusimos aquí de este lado, prácticamente ya no nos da el libro. Son fórmulas que ya existen. O ya te la daría el problema, por ejemplo. Nada más es de sustituir y si me dan condiciones iniciales, hacer la sustitución de esas condiciones iniciales. Como resolvimos los problemas de